también les quiero contar que ayer hablando con Cecilia Martínez, una compañera nuestra de SUTEBA histórica, de nivel inicial, decía, Patri nunca se olvidó de dónde es y de dónde salió. Y es así, más allá de los lugares que ocupe. Patri es una militante de las infancias, de la escuela pública, de los trabajadores de la educación, y es una compañeraza y amiga, y bueno, y es una imprescindible. Así que bienvenida a las tres. Vale, te invito a empezar, si vos querés, y después sigue con vos conversando Lica y Patri. Muchísimas gracias, Ale, y bueno, compañeros de CETERA por esta invitación. La verdad que es un honor bueno, nada, me generó mucha emoción también la posibilidad de compartir con ustedes y con Tika y con Patri, de quien coincido y suscribiría las palabras con las que la presenté. Yo, bueno, pensé algunas cuestiones que quería compartir con ustedes en torno a la pregunta de la mesa en este contexto de este congreso, en este contexto de año y medio de pandemia, de incertidumbre y de dolor social, ¿no? Me parece bueno, eso nos hace pensar algunas cosas de nuevo. Y en ese sentido pensaba, bueno, cómo pensar en las infancias, en estos contextos de desigualdades que son desigualdades persistentes. Y creo que la incomodidad siempre es una buena consejera, ¿no? Yo arrastro incomodidades desde que tal vez son como los lugares desde los que uno piensa, ¿no? Y de alguna manera creo que esas incomodidades se pueden resumir o se pueden sintetizar con la pregunta por lo emancipador hoy, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste una práctica emancipadora hoy? ¿Dónde está lo emancipador? ¿Cómo construimos lo emancipador? Obviamente yo no tengo una respuesta, y no es retórico, no es una figura que digo, no la tengo, no hay manera de tenerla, porque no es una pregunta que se construya en la soledad del pensamiento, es una pregunta que se construye en el cuerpo a cuerpo de la práctica política y se construye entre todos. Pero yo sí quiero colocar esa pregunta y esa incomodidad en en tres cuestiones. En la cuestión de ciertas formas del pensamiento que me parece que hay que evitar para poder avanzar en una práctica en esa dirección. En una mirada sobre la noción del rechazo, ¿no? Encarnada por chicos y chicas, y cuál es la densidad política del rechazo, y en la pregunta por el futuro. Yo creo que, digamos, empezando por esta primera cuestión, ¿no? Hay una trampa en la que estamos colocados permanentemente, ¿no? Y que tenemos que todo el tiempo hacer un esfuerzo para evadir una trampa del pensamiento, una trampa epistemológica, que se da entre posiciones conservadoras que son incapaces de lidiar con las transformaciones que se están dando en el presente, debido a su apego a lo que en algún momento, apego intelectual y afectivo a lo que en algún momento fue lo emancipatorio, que no lo dejan ir. Y en ese punto, digamos, deja de ser un pensamiento vivo. Y entre otro polo, que aceptan lo dado, ¿no? El presente, las formas en las que aparece lo nuevo, haciendo uso de lo que Mark Fisher nombró como el realismo capitalista, ¿no? O sea, visiones que, como dijo él, son mucho más capaces de imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y en ese sentido renuncian a la política y a lo político. Y creo que partir de ahí, de rechazar esas ideas, me permite rechazarlas sin saber a dónde vamos, ¿no? Porque también esto es así.
pensar una discusión en torno a la desigual distribución del futuro como una marca del presente. Porque, en definitiva, me parece el debate emancipatorio, leído libremente, es también un debate sobre quién enuncia sobre el futuro y en qué sentido se enuncia sobre el futuro. Entonces, el futuro per se es un escenario de disputa intergeneracional. Es un escenario colocado en el entre los niños como nuevas generaciones y los adultos como el mundo que tiene que ser reemplazado. Y también el futuro es un territorio central a la contemporánea producción de las desigualdades, ¿no? Porque las relaciones excluyentes con el futuro se constituyen en las relaciones injustas en el presente. Ese énfasis en el futuro, esa mirada sobre el futuro, no fue nunca ajeno al debate educativo y tampoco es ajeno a los estudios de infancia, todo lo contrario. Pero lo que tenemos que estar advertidos por ahí es que en el discurso contemporáneo, sobre todo en el discurso que es emitido desde ciertos muy poderosos lugares de enunciación, lo que se enfatiza es la elección y la responsabilidad individual para crear el propio futuro, ¿no? Entonces, pensando en esto, bueno, ¿con qué herramientas conceptuales vamos a pensar esas experiencias y subjetividades para colocarlas en relación con las desigualdades de una manera que no distribuya individualizadamente y de manera privatizada esa relación con el futuro, ¿no? Como tensión donde me parece que hay que colocar la mirada o el debate sobre la desigualdad. Y ahí lo primero que me viene a la mente, y me viene a la mente porque es una insistencia, o sea, he abrazado de alguna manera esa causa, es la conceptualización de subjetivación como clave de lectura de esa relación, que fue utilizada en lo que fue, digámoslo así, de manera un poco que suena tal vez un poco peyorativa, de un bestseller de inicios de siglo, ¿no? De inicios del siglo XX, un bestseller que definía la desubjetivación como la imposibilidad, como imposibilidad absoluta, ¿no? Como una ausencia en el plano de los lugares de enunciación, que se expresaba empíricamente como silencio, como reticencia, como rechazo, ¿no? Esas ideas de devastación, de inermidad, denunciaban, ¿no? Expresaban, que, como estaban expresadas en ese libro, ¿no? Que algo que era propio de la clave de lectura, ¿no? De la crisis del 2001 en nuestro país, pero que inauguró el siglo XX terminó el siglo XX e inauguró el siglo XXI, que era que las transformaciones en curso se leían en clave ¿no? Desinstitucionalización, desautorización, desafiliación. Los 20 años posteriores nos permitieron construir mucha crítica sobre el lugar de desexistencia, ¿no? Que esas miradas centradas en la idea de exclusión arrojaban a los sujetos, ¿no? Pero me parece que si volvemos a mirar el proceso histórico que media entre ese libro del 2001 y hoy, bueno, podemos sopesar que esa clave de lectura no captaba lo nuevo en ciernes porque miraba y medía a los niños y a las niñas desde una perspectiva centrada en el año y desde un modelo de infancia que precisamente a partir de su carácter universal era muy pertinaz en su distancia con las experiencias sociales de esos mismos niños que pretendía mirar. También hemos discutido mucho sobre los lugares que adoptó lo infantil en las teorizaciones pedagógicas, en las teorizaciones psi en estas 2 décadas, ¿no? Se construyó mucho en torno a mostrar cómo las niñeces, aún en condiciones de invisibilidad histórica, son capaces de ser parte activa de sus entornos sociales. Hemos podido reconstruir la densidad política de esas relaciones intergeneracionales. Para señalar de nuevo, bueno, que cuando decimos densidad política de relaciones intergeneracionales, estamos diciendo que las relaciones entre adultos y niños son relaciones de poder. Y entonces, nuestras maneras de nombrar las experiencias infantiles en clave teórica y en clave de intervención institucional
tienen la responsabilidad de pensar cómo colocan el poder, ¿no? De qué manera el poder se distribuye en esas teorizaciones, en esos conceptos, en esas herramientas de intervención. Porque, y acá un giro en relación a lo que venía diciendo, las niñeces, las adolescencias, las juventudes, todos en realidad, pero bueno, estamos pensando en ellas, experimentan las condiciones de vida propias del capitalismo avanzado en nuestros países a partir de que se trata de condiciones que están marcadas por lo que Cindy Katz, que es una geógrafa, perdón, muy interesante, denominó como desposesiones íntimas, ¿no? Desposesiones que, lejos de tener lugar en el nivel del contexto, son el texto de la vida cotidiana, marcan los cuidados, marcan la gestión y la posesión del tiempo, marcan la afectividad y el acceso al futuro. Pero también están lejos de estas desposesiones, quiero enfatizar en esto, de implicar que ese sujeto es desposeído de su subjetividad. Y esta es la distancia que quiero crear. Porque tenemos que distanciarnos de esa idea de pensar a los sujetos transformados en golems o en zombies, ¿no? Porque precisamente esta idea del zombie, nos tenemos que recordar, que como fue marcado por muchísimos analistas, que es más vale un articulador de las ansiedades, que, como dije antes, imaginan mucho más el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, no habla de la posición de los sujetos, habla de nuestras ansiedades en torno a ellos. Y en nuestros ámbitos de trabajo y de estudio, muchas veces las niñeces, las adolescencias, no responden con evasivas, con monosílabos, no quieren incluirse en las actividades grupales, se distancian de las propuestas de los programas sociales, en los espacios escolares, de diversas actividades de inclusión social, responden con desafíos que tiran por la borda todas nuestras ideas y las rechazan hasta con una distancia moral y política que nos conmueve, ¿no? Esos niños y adolescentes que se mantienen en silencio o que rehúsan displicentemente participar de consignas, de escenarios institucionales, de propuestas de inclusión, que no encendieron sus cámaras durante la pandemia, ¿muestran aquella devastación e inermidad que las lecturas de 20 años atrás postulaban tan taxativamente? Yo creo que no. Yo creo que muestran otra cosa y me estoy tratando de encaminar hacia ahí. Yo creo que, y este es el tercer punto de distanciamiento con estas claves de lectura, creo que tenemos que también distanciarnos de esas formas de mirar que conceptualizan a las niñeces y a las adolescencias exclusivamente a través de los lentes provistos por la violencia histórica de la desigualdad y de la exclusión, y por las violencias contemporáneas que resultan de la fragilidad del Estado y de la presencia en los barrios de las economías ilegales y criminales, ¿no? Y violencias como las que podemos encontrar en otro bestseller educativo como fue La violencia en los márgenes. En efecto, ese enfoque me parece que también se detiene en una mirada totalizadora de la experiencia infantil a partir de la falta, de la catástrofe, de la ausencia, ¿no? Y en esa lectura la crianza, las expectativas, las formas de relación, todo el universo infantil se explica a partir de la violencia estructural que opera como si todos los sujetos fueran solamente medios, ¿no? Más que iluminar. Entonces me parece que se trata de un tipo de mirada que ciega a los matices de la vida efectivamente vivida. Entonces, el silencio de los niños, creo, lejos de ofrecerse, me parece, como evidencia de una ausencia, creo que es profundamente expresivo. Y entonces quiero pensar la posición de los chicos y las chicas a partir de este segundo eje, que es que pensar ese silencio como rechazo, como punto de resistencia a la significación. Es decir, en tanto punto de resistencia como un sitio de proliferación de emociones, de interpretaciones y de consecuencias, sobre todo en nosotros, porque el silencio nos está destinado. Entonces, nos conmueve, nos interpela y nos provoca. Y me parece que hay varias formas de silencio en los espacios institucionales.
Unos son aquellos que son vinculados con las narrativas silenciadas de James Scott, ¿no? Esos que se derivan de las tretas del débil, que son una estrategia de resistencia, que crea trasfondos, ¿no? que nos ajenizan, que nos marcan como no invitados, a quienes no formamos parte de ese nosotros que resiste. Y eso ha sido muy estudiado en el ámbito de la escuela, ha sido muy pensado en clave de resistencia al ámbito escolar. Pero yo no quiero pensar acá en clave de resistencia la posición de los chicos. Quiero invitarnos a pensar esos silencios como límite y como rechazo. Ese silencio, el rechazo, me parece que pensarlo como rechazo, me parece que nos puede evitar andar un derrotero que es muy complicado, que es la tensión entre dos posiciones. Una que es muy Foucaultiana, si se quiere, que ve en los espacios de participación y en la idea de la voz infantil, dispositivos que crean formas de sujeción de manera inexorable, ¿no? La idea de que, bueno, eso es siempre atrapado por esa clave del gobierno, ¿no? En donde las subjetividades lo único que tienen para hacer es ser producidas como sujetos del neoliberalismo. Y también me parece que pensarlo en clave de rechazo nos permite evitar pensar que participación y voz son per se emancipatorias en cualquier contexto, en cualquier momento. Me parece que esa también es una lectura que tenemos que evitar. La idea de rechazo a mí me parece que nos provee con relaciones, con la idea de que son las relaciones sociales las que estructuran posibilidades e historias e identidades. No, una casa muy habitada por animales que deciden que la computadora es un espacio privilegiado para expresarse. Entonces, me parece que personas y colectivos, personas individuales y colectivos, grupos, rechazan afiliaciones, rechazan identidades y relaciones de unas maneras que no se vinculan con la dominación o con la lucha de clases, ¿sí? Sino se vinculan con demandas en torno a la socialidad que subyace a todas esas relaciones, incluso a la socialidad que subyace a las relaciones políticas. La idea de rechazo ha sido pensada por autoras como Audra Simpson, una autora canadiense que trabaja con los Mohicans en Canadá, para señalar cómo la membresía, la identidad y la ciudadanía pueden constituirse incluso en contra del Estado, ¿no? Porque ella lo que hace es mirar precisamente esa relación entre las naciones originarias con estados colonizadores, estados que no son imperiales, pero que han usurpado la tierra de estos colectivos originarios negando su existencia. Estados como obviamente el de Canadá, Estados Unidos, Chile, Brasil y por supuesto Argentina. Entonces ahí podemos pensar de nuevo la relación del Estado con los grupos sociales y pensar el rechazo como una forma de relación productiva en la que pueden producirse otros reclamos sobre la socialidad. Pero también puede tratarse ese rechazo de un rechazo a las ideas de la buena vida, ¿no? Que buena vida articulada también en torno al Estado, que también autoras como Loren Berland planteaba que articulan la idea de buena vida en diverso grado las promesas fallidas, podemos decir, de la democracia y el capitalismo de manera imbricada, ¿no? Promesas que se vinculan con la participación política, la intimidad y el consumo. Y en nuestro país, pero también en Brasil, hemos visto cómo novísimos actores colocan en teodiceas la capacidad de reordenamiento de esa socialidad en torno a la distinción, ¿no? Ese ordenamiento en torno a la distinción entre lo que es del mundo y lo que es de Dios, por ejemplo, ¿no? Ese rechazo articula también expresiones políticas recientes, no solo en la emergencia de la derecha anarcocapitalista, sino también en las disputas interpretativas sobre el voto de los pobres. Digo, esta semana lo estuvimos viendo de manera palmaria. Pensar en clave de rechazo, creo yo, permite volver a analizar la manera en la que las categorías de exclusión e inclusión, ¿no? Ciudadanía, derechos de la niñez, igualdad de género,
y las moralidades y las emocionales que se asocian a estas categorías son rearticuladas en torno a nociones emergentes de la buena vida. Y así, esas ideas sobre la buena vida son un campo de batalla por el futuro. La articulación entre concepciones de infancia y tiempo, ¿no?, que estoy planteando acá, constituyen un núcleo sustantivo para analizar los procesos de reproducción de las desigualdades y de la dominación, ¿no? O sea, la lógica expansiva del capital, ya sabemos, no se vincula solamente con unas áreas económicas, sino se articula con economías morales y afectivas que permiten la invisibilización, la descontextualización de las condiciones por las cuales a algunos grupos de niños se les resta legitimidad y son excluidos del futuro. Y acá voy a colocar el tercer y último eje, que es que la idea del futuro ha sido otorgada como una paradojal pesada herencia a la infancia, a la juventud. Porque ha sido a la vez construido en torno a emociones y sentimientos como esperanza, ansiedad y temores que se derivan precisamente de la esperanza, ¿no? La esperanza tiene esa particularidad ambigua que coloca una apuesta en el futuro, afectiviza ese futuro, pero está teñida del temor. La distribución de niños y niñas entre categorías distintas, ¿no?, de los ciudadanos portadores de futuro y potenciales criminales, fue, en ese sentido, una de las más poderosas operaciones derivadas de la manera en la que precisamente el futuro se tramaba en nuestras instituciones, ¿no? La idea de la formación del ciudadano, que es, digamos, la razón de ser de la escuela decimonónica, de una manera reductiva, pero bueno, básicamente tenía esta connotación conservadora, profundamente conservadora. Y quiero plantear esto para distanciarnos de una carga moral y afectiva para que permita suspender la idea de que cada vez que mencionamos el futuro estamos diciendo algo bueno, estamos diciendo algo positivo, estamos diciendo algo transformador. No es así. Muchas veces esa idea de futuro, por eso decía, es una pesada herencia para los niños porque obliga a la producción de lo idéntico al presente, ¿no? Y quiero señalar que digamos, empecé diciendo que había una relación de los discursos que enuncian el futuro hoy con el neoliberalismo que se traduce en la individualización, ¿no?, y el reclamo de la producción de sujetos responsables por su propio futuro. Esta idea de la buena vida que acabo de mencionar antes como territorio de disputa, es tanto un dispositivo cultural y productor de subjetividades como un operador a nivel individual, ¿no?, digamos, porque las personas ordenamos nuestra propia idea de futuro en torno a nuestra traducción singular, individual de la idea de buena vida, ¿no? Y es precisamente, la buena vida es también muy poderosa porque contiene las posibilidades de fracaso, de infelicidad, del no logro del éxito, que son amenazas que se ciernan, que pesan sobre las elecciones del presente, y que son distribuidas o contribuidas a hacer, digamos, la escuela contribuye a distribuir esas operaciones de esperanza y temor de manera individualizada, porque las traduce también en trayectorias individuales, ¿no? Y en ese sentido, la escuela tiene ahí un papel que es ambiguo, que es contradictorio, que es problemático. Quiero retomar la idea del temor, porque la idea del temor al fracaso, la idea del temor al riesgo, ¿no?, la amenaza permanente, son emociones con las que hemos convivido, sobre todo de manera muy marcada este último tiempo. La pandemia lo ha colocado de una manera muy, muy brutal, pero que en su clave digamos, más socioeconómica, si se quiere, ¿no?, el temor y la amenaza del no éxito, de perder el trabajo, de quedarse en la calle, de fracasar. Se trata de poderosas herramientas para la flexibilización, ¿no? Se trata de herramientas que articulan la distribución de la precariedad. Y en esa articulación de la distribución de la precariedad, reordenan y clasifican los futuros posibles, ¿no? ¿Cuánto esfuerzo deben hacer las niñas y los jóvenes para imaginar
e imaginarse futuros desde esas condiciones de existencia marcadas por las disposiciones. ¿Qué posesiones y qué promesas sí articulan promesas de futuro? Es una instancia paradojal la de imaginar los futuros, porque esa indeterminación abre tanto a la libertad y a la potencia como al riesgo. Como proyecto vital, el futuro debe reposar sobre seguridades y esperanzas que están tramadas en la presencia de lo colectivo, porque es en lo colectivo donde radica la posibilidad intergeneracional de hacer lugar y de hospedar. Pero ¿qué niños y adolescentes van a ser aquellos que sufran más acuciantemente la desigual distribución de estas precariedades expresadas en cuidados y en descuidos, en el acceso a tecnologías como mediadores excluyentes para la garantía del derecho a la educación y a la salud, a la protección desigual frente a la explotación e incluso absoluta, corporal, expresada en el hambre? ¿A qué niños va a destinar prioritariamente el Estado sus formas violentas de gobierno securitario, como las que trató, por ejemplo, con las que trató a Facundo Castro? La futuridad contenida en la politicidad de lo infantil introduce esas libertades porque introduce la diferencia. Pero en el contexto contemporáneo la futuridad es aplanada, es esforzadamente condenada a la introducción excluyente de amenazas y la incertidumbre así se transforma en inseguridad. En un texto reciente que produjo a cuento de la pandemia, ¿no? María Pía López señaló que la politización del cuidado, como forma de pensar las disposiciones íntimas, como controvertir a las disposiciones íntimas, implicará que se debata la crueldad de su distribución injusta, ¿no? De las posibilidades de cuidar, y la securitización de las amenazas. La temporalidad infantil como amenaza, la temporalidad de los niños como amenaza, que está siempre en ciernes en lo intergeneracional, no obstante eso es conservadora y contiene un núcleo totalitario. Como esperanza, esa temporalidad infantil, por el contrario, contiene lo político, entendido como posibilidad de no avanzar hacia un destino manifiesto. La incertidumbre es ambigua, refiere a la inseguridad y refiere a la posibilidad de no colonizar el futuro como cifra totalmente contenida en el presente. El punto es que estas posibilidades de lo incierto están desigualmente distribuidas, y la amalgama que proveían nuestras narrativas de la buena vida ya no son suficientes, ya no alojan a esos niños y jóvenes a los que recientemente hemos construido en un aterrador renunciamiento a la metáfora, en potenciales asesinos de sus mayores. Como escribió Delphine de Vigan en una novela preciosa que se llama No y yo, la violencia es ese tiempo que cubre las heridas, el encadenamiento irreductible de los días, esa imposible vuelta atrás. La violencia está en un futuro idéntico al presente e irremediable. El rechazo, en tanto demanda de una nueva socialidad, esto es, de un nuevo vivir juntos, corre el riesgo de reducir ese juntos a un nosotros excluyente. Pero reclama una posibilidad de pensar de nuevo, de sentir de nuevo. El odio que estamos viendo también como expresión política, que es un desplazamiento del temor, pero puede tener un potencial transformador, puede tener un potencial emancipatorio para recordar también de nuevo a Freire. Imaginar un futuro que rechace las condiciones de precariedad del presente requiere de soportes que también tenemos que construir. Necesitaremos mucha insolencia para construir imaginaciones radicales que repiensen lo emancipatorio. Si aceptamos también con Freire que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, queda todavía la pregunta, la exigencia de la posibilidad de imaginar un tiempo no fatalista, un tiempo por venir que haga de este mundo inhóspito un hogar. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Qué placer escucharte, qué placer tenerte en CETERA, en esta mesa, y en los 10.000 compañeros que después van a poder recuperar y escucharte. Muchísimas gracias por tu comprometido trabajo y tu investigación que nos hace poder pensar hacia dónde tenemos que ir. Muchas gracias, Vale. Bueno, Lika,
ahora te toca a vos, querida compañera. Será un gusto escucharte y seguir en esta mesa charlando. Bien, como he mirado acerca del título del Congreso, voy a centrarme un poco en la cuestión de las infancias en contexto de desigualdad, a partir un poco de Paulo Freire y de la cuestión de la docencia. Bien. Voy a hablar en castellano, intentarlo, porque lo he escrito con el Google, hizo algunas cosas y creo que es un poco difícil comprender el portugués puro, pero un portugués con un acento en español es un poco más tranquilo para las personas que nos acompañan. Bien, buenos días a todos y todas y todes. Es un honor para una maestra brasileña ser invitada a hablar acerca de Paulo Freire en tierras extranjeras. Honor y responsabilidad. Conocí el trabajo de Paulo Freire a finales de los 70, cuando decidimos en un trabajo de educación popular formar una clase de alfabetización de adultos. Éramos estudiantes universitarios de varios cursos y debatíamos semanalmente los textos de Freire. En conversaciones con la comunidad, anotamos temas importantes de la vida cotidiana de las personas del barrio. De estas notas seleccionamos las palabras generadoras y salimos. Salimos a luchar con la palabra, a hacer un trabajo de concientización, una experiencia inolvidable de vida y trabajo colectivo. En 1979, Paulo Freire regresa a Brasil con la ley de amnistía. Aquí se publicó su obra y comenzamos a acostumbrarnos a su presencia como punto antagónico para entender la escuela que habíamos vislumbrado hasta entonces. Paulo Freire vitalizó nuestro pensamiento con sus ideas anticoloniales, surgidas de la presencia, de su presencia en África durante las guerras coloniales, y con la concepción cada vez más densa de que una educación solo es educación si libertadora. Paulo Freire no trabajó directamente con niños, pero sus ideas, sus conceptos nos ayudan a entender la infancia y pensar en procesos educacionales. Bien, la cuestión de la desigualdad de la infancia. La situación de vida de los niños en el mundo sigue muy difícil. Aproximadamente 1.200 millones de personas en todo el mundo viven con menos de $1 por día, lo que representa una quinta parte de la población del planeta. La mitad de estas personas son menores de edad. La tasa de pobreza en Brasil fue de 18.7 en 2009 y se elevó a 29.8 en 2020. En un año, 10% de las personas con tasa de pobreza pasaron a vivir en Brasil con tasa de pobreza. Con las familias más pobres, en consecuencia, tenemos niños y niñas más pobres, más vulnerables a la pobreza. Y la pobreza infantil no solo condiciona el bienestar y el desarrollo saludable, ¿no? Como potencializa en este momento, como potencializa su perpetuación futura. Y ahora pensaba en esto del futuro predecible de los niños y lo que la compañera que me antecedió habló. En América Latina, estos niños no son cualquier niño.
Los ejes estructurales de la pobreza están marcados por raza y etnia. Son en mi país los afrodescendientes y los indígenas. Tiene lugar de residencia, de moradía. Tienen un género específico, que es el género femenino, e inclusive una edad. Fulvia Rosenberg, una importante investigadora de mi país, al estudiar las estadísticas sobre la niñez brasileña, advirtió: los bebés son los grupos sociales más discriminados en nuestro país. Tienen lo menor acceso a las políticas públicas. Por ejemplo, en respecto al acceso a educación, de 0 a 3 años, la asistencia es de 23,5%. Para 4 y 5 años es 80%. Y para los 6 años es 95%. La pobreza es el principal adversario de los niños en la lucha por la sobrevivencia. Son muchas las situaciones en que nos encontramos con niños en situaciones de vulnerabilidad, por problemas, por cuestiones en la dinámica familiar, por lugar de residencia, represión policial, violencia urbana, ausencia de acceso a la salud, trabajo infantil. Todo esto está muy presente y cada vez más presente. Retornamos a 30 años atrás. En 3 años estamos, en 5 años estamos a 30 años atrás. Y além de toda esta vulnerabilidad social, también la propia subjetivación de los niños puede hacerlos más vulnerables a los riesgos de implicación precoz con drogas, con la violencia, porque cada uno tiene una forma singular de afrontar las situaciones. Por lo tanto, la idea de vulnerabilidad no se restringe a una cuestión de desigualdad social, sino también involucra el universo de las interacciones sociales. Los niños no son vulnerables, como diría Paulo Freire, ellos están en este momento en una situación de vulnerabilidad, pero los niños no son solo vulnerables, ellos son también muy fuertes. Y la calidad de las interacciones en la familia y en las escuelas, en los territorios, pueden o no apoyar a los niños en su confrontación con estos riesgos de vulnerabilidad y ayudarlos a construir algún empoderamiento frente a estas situaciones. Los niños vulnerables de hoy son los oprimidos de Paulo Freire en los años 50 y 60. Aunque tenemos un marco legal muy importante, con un enfoque integral acerca de los niños y de su protección, y que fueran importantes instrumentos en la lucha desde la Constitución para construcción y articulación de una red de profesionales e instituciones, hoy todas estas redes y instituciones corren el riesgo de ser cerradas o de dar por terminadas sus servicios por falta de recursos, de intereses ideológicos y presiones religiosas. Los niños parecen ser en este gobierno una cuestión de la Iglesia. Todos los días perdemos un derecho. Los desafíos son inmensos y la lucha será larga y difícil para recompor el país en la discusión de la desigualdad de la niñez. ¿Y qué podríamos pensar con Paulo Freire acerca de la infancia, de los niños y de las posibilidades que tenemos hoy? Bien, Paulo Freire nació en una familia de clase popular. Su padre era policía y su madre ama de casa. Varias veces en su obra
recuerda el patio trasero de su casa en Recife, la relación familiar, los juegos. Era una casa media, decía él, la misma en que nací, rodeada de árboles, algunos de los cuales eran para mí como personas. Tal era mi intimidad con ellos. En muchos relatos contaba cómo había aprendido a leer a la sombra de los mangos, dibujando las letras con palo en el suelo. Sin embargo, la crisis de 29, su padre, recientemente jubilado por problemas de salud, se quedó sin salario, con solo actividades informales, y la familia tuvo que mudarse. En esta nueva casa, Paulo Freire decía, vivíamos de una nueva manera. Éramos muchachos conectivos, participando en el mundo de los que comían, aunque comiéramos poco, y también participábamos en el mundo de los que no comían, aunque comiéramos más que ellos, el mundo de los niños y de las niñas, de los arroyos, las chozas y cerros. Esta doble experiencia infantil permitió al niño Freire comprender la estructura de clases de la sociedad brasileña, notando la dificultad para comer y estudiar de muchos amigos. Si llegó al final de sus estudios fue porque su madre fue a los colegios privados pidiendo una beca a cambio de un alumno con buenas notas. Esta necesidad de ser un buen alumno lo dejó con una sólida formación en varias áreas del conocimiento, especialmente en la lengua portuguesa. Al comentar sobre la vida de un niño en las afueras, algo más libre que un niño de ciudad, pero también llena de ambigüedad, afirmó: el mundo del juguete, donde los niños jugábamos fútbol, nadábamos en el río, volamos cometas, y el mundo donde de niños éramos, sin embargo, hombres anticipados, lidiando con nuestro hambre y el hambre de los nuestros. Básicamente vivíamos, como ya he señalado, en una ambigüedad radical. Éramos niños anticipados en adultos. Nuestra infancia se apretó entre el juego y el trabajo, entre la libertad y la necesidad. A pesar de las dificultades de la vida, el juego como experiencia cultural contribuyó a consolidar su poder de imaginar mundos. Los juegos favorecieron las relaciones entre los niños y posibilitaron formas de interpretar la realidad, representar y actuar sobre el mundo. Los juegos son acciones sociales transmitidas generacionalmente y continuamente reelaboradas a partir de las condiciones históricas y estructurales que organizan las generaciones en cada momento de la historia. Paulo fue un niño que al jugar creó y transformó la cultura, al mismo tiempo que fue creado y transformado por ella. Los niños subvierten el orden porque con sus preguntas, malentendidos, curiosidades, establecen una relación crítica con la tradición, creando posibilidades para nuevas historias, nuevas narrativas, nuevos futuros. Quizás uma das lições mais importantes que aprendeu Paulo Freire foi a seguinte, em suas palavras: nunca me senti inclinado, incluso quando todavia me era impossível compreender o origen de nossas dificuldades, a pensar que a vida era assim, que lo mejor ante los obstáculos sería simplesmente aceptarlos como son. Al contrario, desde muy joven ya pensaba en el mundo que el mundo tendría que cambiar,
que había algo mal en el mundo que no podía ni debía continuar. Muchos años después, en una carta a su sobrina comentó: "Às veces me siento como un niño también. Tengo ganas de correr, para jugar, cantar, para decirle a todos que me gusta vivir. Mantive viva la esperanza de infancia. Soy un nuevo chico que mira y mira para comprender el mundo". Y dice: "Creo que una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, mejor que los libros que he escrito, es no dejar morir al chico que no podría ser y al chico que era en mí". Bien, creo que esta es una contribución muy interesante para pensarnos la infancia y las cuestiones que un niño se coloca en la infancia. Y cómo podemos contribuir para hacer de las cuestiones una forma de implicar los niños en su vida. Cuando Valeria hablaba, pensaba, me parece muchas veces que los niños en este momento están muy poco implicados con su vida, no con su vida futura, con su vida presente. Y creo que tenemos como docentes un desafío para tomar en nuestras manos y construir preguntas acerca de esto. Bien, Paulo Freire, filósofo y maestro. Cuanto mayor era su experiencia profesional y humana, más Paulo Freire comprendía la necesidad de cambiar, de transformar el país. Comenzó su carrera como maestro, luego pasó a educar a los trabajadores de la industria, donde continuó aprendiendo sobre la realidad de la vida de los trabajadores brasileños. La experiencia con adultos analfabetos lo llevó a pensar en la educación de adultos, la necesidad de alfabetizarlos, porque para él el lenguaje no era solo un vehículo de comunicación, pero una importante forma de expresión de la existencia. Desde su experiencia en los círculos culturales, desde su actuación como católico, Freire organizará un proceso de educación comunitaria que tuvo como objetivo preparar la población desposeída para una participación activa y consciente en la vida nacional. A principios de las décadas de 60, participando en un gobierno de izquierda en el estado de Pernambuco, inició un grande movimiento de cultura popular que puso gran énfasis en los procesos de alfabetización de adultos. La idea de que todos, no solo los niños, deben participar en las actividades educativas, los lleva a pensar en la educación como un rostro de la humanidad del ser humano. Y entonces dice: aquí llegamos al punto donde deberíamos habernos ido. La asignatura pendiente del ser humano. De hecho, lo inconcluso del ser o sus asuntos inconclusos es característico de la experiencia vital. Donde hay vida, hay incompletud. Pero solo entre las mujeres y hombres se vuelve consciente la incompletud. Saberse inconcluso genera la necesidad de educación, de autoeducación, de educación en los movimientos colectivos. Es también esta condición de inacabado la que envía al ser humano en busca de logros, de participar en la historia, de hacer la historia. Es esta condición inconclusa la que nos llena de esperanza al futuro, pues sabemos que siempre podemos ser más humanos de lo que ya somos. Pero este no es un proyecto individual, solo se lleva a cabo de manera colectiva. Dice Paulo Freire, la percepción pura
de la inconsistencia, limitación, posibilidad no es suficiente. Es necesario sumarse a la lucha política por la transformación del mundo. La liberación de los individuos solo adquiere un significado profundo cuando se logra la transformación de la sociedad. Esta comprensión resalta cuánto somos y siempre seremos aprendices, personas en proceso de ser más, curiosas, criativas, inquisitivas, autónomas, en vías de emancipación, capaces de transformar el mundo. Como diría Walter, hay una fuerza revolucionaria que permanece viva a cualquier edad. Ser más es una expresión utilizada en muchos escritos de Freire. Significa exactamente la posibilidad que se le presenta al hombre concreto de dejar de ser una cosa y de humanizarse. El compromiso radical con el hombre y la mujer concreta no puede ser pasivo. Es praxis, inserción en la realidad y conocimiento científico de la realidad. Una acción que hace tanto la desesperación como el optimismo ingenuo. Es por tanto, con suerte, una acción crítica. Su esperanza fundamental se basa en la creencia de que los hombres pueden hacer y rehacer las cosas, pueden transformar el mundo. Paulo Freire, la escuela y la transformación del mundo. La educación para Freire es ante todo un acto político de participación, diálogo y autonomía. Un proceso mediante el cual el ser humano puede pasar de lo que es a lo que quiere ser. Un proceso de ser más, como decíamos. La democracia para Freire es una condición humana orientada hacia la humanización de los sujetos a través de la educación y la política. Es eso que proporciona y engendra una forma de vida y convivencia interpersonal, en que las relaciones intersubjetivas que constituyen las prácticas políticas y pedagógicas, refutando acciones autoritarias que negan la libertad. Libertad que asume límites y se madura en el enfrentamiento con otras libertades, en la defensa de sus derechos frente a la autoridad. Freire decía, creo que a temprana edad comenzamos la negación autoritaria de la curiosidad. La represión de la cuestión es solo una de las dimensiones de la mayor represión, la represión de todo el ser, de su expresividad, de sus relaciones con el mundo. Lo que se pretende autoritariamente con el silencio impuesto en nombre del orden es precisamente ahogar en él las preguntas, las cuestiones. Una educación liberadora que actúa en dos campos simultáneamente, en el ámbito de la interioridad humana, la conciencia y el deseo, y en el ámbito sociopolítico. La libertad es una conquista que se logra luchando por la liberación de uno mismo, del otro y del mundo. La búsqueda de la participación de todos, incluso de los niños, en los procesos educacionales, fue una de las grandes defensas de Paulo Freire, así como la creencia en la escuela pública como lugar privilegiado de estos procesos. La defensa de la escuela pública como escuela de todos fue el celo distintivo de su gestión frente a la Secretaría de Educación en San Pablo. Y explicó su concepción de escuela ciudadana en una entrevista a la TV educativa de Río de Janeiro. La escuela ciudadana es aquella que asume como centro de derechos y deberes. Lo que lo caracteriza es la formación para la ciudadanía.
La escuela ciudadana, por tanto, es la escuela la que hace posible la ciudadanía a los que están en ella y en las que viven a ella, es que vienen a ella, perdona. No puede ser una escuela ciudadana en sí misma. La ciudadanía, en la medida en que trabaja para construir la ciudadanía de quienes usan su espacio. La escuela ciudadana es una escuela acorde con la libertad. Es coherente con su discurso formativo y libertador. Es toda escuela la que, luchando por ser ella misma, lucha porque los educadores y educandos sean también ellos mismos. Y como nadie puede estar solo, la escuela ciudadana es una escuela de comunidad, de compañerismo, es una escuela de producción común del conocimiento y libertad. Es una escuela que vive la experiencia tensa de la democracia. La educación democrática se desarrolla en un entorno de vida colectiva, en que cada integrante de un colectivo se integra libre, activa y responsablemente en las diferentes actividades que allí se desarrollan. Una vida con mayor igualdad, sin tantas jerarquías. Sabemos que en caso de educación infantil, esta dinámica debe ser inicialmente establecida por los adultos, que toman el lugar de pensar los valores de la institución y organizarla de acuerdo a sus principios, viviendo así interacciones calificadas como docentes adultos y trabajadores de educación. Paulo Freire abordó el ambiente del entorno educativo, afirmando que la enseñanza requiere respeto a la autonomía del ser alumno, del ser estudiante, sea él un niño, un joven o un adulto. Respeito à autonomia e à dignidade é um imperativo ético e não um favor que podamos ou não otorgar-nos. Pero esta condição de respeito à autonomia del niño no exime al maestro de ser presente a la experiencia formativa del niño. La educación de los niños es para Freire un proceso de indagación continua, una educación que despierta la curiosidad, la capacidad de pensar, de dudar, de experimentar. El tema de la infancia siempre se ha correlacionado con el tema de la educación. Infancia, lenguaje, curiosidad, pregunta, diálogo, conciencia, transformación. Él entonces se propuso construir una pedagogía del diálogo, de la pregunta, de la esperanza. Una educación donde lo fundamental es aprender a hacer preguntas, porque son las preguntas las que hacen el movimiento de la historia. En un texto con Founders, Freire dice, una pedagogía de la pregunta que aprende y enseña a preguntar, a preguntarse y a preguntarte. Se pregunta, ¿qué es preguntar? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Es una pedagogía que se coloca permanentemente en un estado de pregunta, que vive intensamente la pregunta y el preguntar. El acto de aprender está relacionado a la comprensión del mundo en sus diferentes dimensiones, estética, científica, popular, y en esta perspectiva considera los niños como sujetos activos en su proceso de conocer. Un acto dialógico que implica una actividad dinámica entre pensamiento, lenguaje, realidad. El hacer no se separa del pensar. La dialogicidad es la matriz de una educación libertadora. Por eso, dichos procesos se desarrollan a partir de los contextos reales de los niños, entendiendo sus vivencias cotidianas como una oportunidad para desarrollar los conocimientos. La educación, por lo tanto, no es transmisión de conocimientos, educación bancaria, sino las relaciones que permiten el diálogo, el encuentro entre los interlocutores,
relaciones que pueden ofrecer a quienes se encuentran en situaciones vulnerables una palabra de aceptación, una palabra de implicación en la vida, un acto de lucha. La escuela como espacio de organización social, como espacio más capilar en la sociedad, ¿eh? Es un centro, como dice Paulo Freire, un centro de cultura popular, un centro de reflexión y de lucha. Finalmente, Paulo Freire apuntará a una pedagogía que aborde el futuro. Es necesario tener esperanza, pero esperanza del verbo, no esperanza del verbo, y he traducido y creo que no está bien, pero esperanza del verbo, no esperanza del verbo esperar, porque hay gente que espera que el verbo espere. La esperanza no es esperar, esperar es levantarse, esperar es perseguir, esperanzar es construir, esperanzar no es darse por vencido. La esperanza es seguir adelante, la esperanza es unirse a otros para ser de otra manera. Hay que inventar el mundo, buscar su belleza, una belleza que pasa por nuestra capacidad de imaginar, de crear, de actuar, de transgredir, de comprometernos con la existencia humana alimentada aquí por la esperanza. Bien, y ahora el último tópico sobre una docencia infantil. Antes de concluir, quisiera compartir algunas de las acciones que realizó Paulo Freire como secretario municipal de Educación de São Paulo en 1989, en el primer gobierno de izquierda de la ciudad. La alcaldesa Luisa Erundina, desde la perspectiva del Partido de los Trabajadores, destinó 30% del presupuesto a la educación. Paulo Freire tomó algunas decisiones que indicaron sus compromisos con los profesores, con los maestros. Primero, se discutirían de antemano los actos legales de la Secretaría de Educación con los docentes y con la comunidad escolar. Él construyó colectivamente con los maestros la propuesta de un estatuto docente, de una, como se dice en castellano, un plan de carreras, puede ser eso, para los docentes. También definió una jornada laboral de 30 horas semanales, donde se dedicarían 20 horas al trabajo con los docentes y 10 horas para actividades extraescolares. Con eso modificó muchísimo la situación de los maestros que venían de partidos que habían sacado todos sus derechos. Debe a los maestros una mirada muy especial y muy ubicada en la construcción de un colectivo de educadores que pensara la educación a partir de las cuestiones locales de la escuela en relación con los principios de la educación libertadora. Y Paulo Freire habla que los maestros, que la docencia debe ser una docencia juvenil. Esto significa que el educador no deberá borrar en sí mismo su experiencia de infancia y mantener en sí una actitud de aprendizaje y apertura al mundo. Mantener una postura infantil como un dedo verde significa permanecer sensible, inquieto, creativo, inventivo, esto es, en diálogo, en un proceso continuo de transformación personal, de cuestionamiento. Para ser docente es necesario construir una ética de diálogo, de compromiso, de responsabilidad con los demás. Una ética crítica y humanista donde todos los sujetos sociales, adultos o niños, son vistos como personas con derechos inalienables. La escuela
puede vitalizar esta ética al posibilitar la construcción de relaciones humanas democráticas, de autonomía de pensamiento, de construcción de pertenencia, de estrategias de participación, de requerimientos de colaboración, fundando así la posibilidad de la libertad y emancipación humanas. Una ética del cuidado atenta a la calidad de las interacciones. Dice Paulo, es por esa ética inseparable de la práctica educativa, no importa si trabajamos con niños, jóvenes o adultos, que debemos luchar. Y la mejor forma de luchar por eso es vivirlos en nuestra práctica. Luchar contra el dominador o el colonizador que nos habita, vaciado en la conciencia y la praxis, posibilita la construcción de inéditos viables, esto es, la posibilidad de transformar el social ahora, aquí, en este momento. La realidad no se puede cambiar a menos que el hombre descubra que él es modificable y que él puede hacerlo. A su regreso de exilio, Paulo Freire recuperó y dio un nuevo significado a conceptos que habían sido estigmatizados en la política y educación brasileña durante muchos años. En la política, como hemos visto, la esperanza, que no es la espera, pero es el esperanzar. En ética, la amorosidad, las relaciones igualitarias, y en estética, la boniteza, como él decía, esto es, la belleza. En 1990, respondiendo a una carta, nos dejó una idea importante. ¿Qué podría decirles todavía a los niños y niñas del fin de siglo? Lo primero que puedo decir a luz de mi larga experiencia en este mundo es que siempre debemos hacerlo más hermoso. Y en base a mi experiencia, repito, no dejemos que mueran las voces de los niños y niñas en crecimiento. Nosotros tenemos mucha responsabilidad al elegir seguir las ideas de Paulo Freire. No son fáciles, no son ideas para los otros. La transformación social pasa por luchas políticas que hacemos en las calles y en el cotidiano y por la construcción de interacciones más cuidadosas entre todos, especialmente con la escucha de los niños. Muchas gracias y espero no haber traspasado el tiempo. Perdona. No, está bien. Muchas gracias, Lica, nuevamente por tu compromiso, por traernos a Paulo Freire niño, a Paulo Freire educador, y sobre todo por hacernos sentir que somos la patria grande, y estamos en la patria grande con tu participación en esta mesa. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Patri Redondo. Bienvenida nuevamente, querida amiga y compañera. Te escuchamos. Bueno, gracias Lica, gracias Vale, gracias a todos y todas. Un enorme placer. Le decía a Ale, voy a ser breve, ella me dice no, y yo digo, bueno, pero me parece que sí. Intentaré ser breve y no tanto. Primero agradecer a Cetera, a nuestra entrañable Cetera, poder compartir este momento, este tiempo. Quisiera compartir la felicidad de ser parte de este cuenco militante. Vengo hace un tiempo ya, con algunas escrituras suspendidas, por supuesto, por obvias cuestiones, pero pensando en esta idea de cuenco y de bordados y otras metáforas. Ahí Vale hablaba y nombraba las cuestiones de las metáforas que nos roban todos los días, y esta idea de que Cetera es un cuenco militante. ¿En qué sentido lo digo?
porque nos aloja en términos políticos, pedagógicos e históricos, porque mientras estamos acá también está Estela Maldonado, están todos los compañeros y compañeras que hemos perdido por el COVID, que también quisiera, sin nombrarlos, nombrarlos y nombrarlas, también las educadoras, educadores comunitarios, cocineras y cocineros de las barriadas populares que han sostenido los comedores durante el COVID, durante el periodo más intenso de todo el año pasado, compañeros y compañeras en las villas, en asentamientos, que hemos perdido. Y la CETERA siempre, para todos y cada uno, nos eriza la piel, porque nos ubica en una serie histórica larga que reivindica el oficio, el trabajo, el deseo, un modo de habitar el mundo, un modo de mirar el mundo que nos liga con toda América Latina y nos liga también con una internacional de educación, con los colegas de Colombia, con los compañeros y compañeras de Paraguay, de Uruguay, de tantos países que en América Latina hoy nuevamente estamos disputando para que nuestra región regrese, o digamos, no que regrese, sino que vuelva a situarse en un camino democrático que nos logre sacar de esta profunda desigualdad en que está situada la región y por supuesto en nuestras infancias. Así que en estos tiempos opacos, en estos tiempos complejos, celebro este congreso pedagógico. Ayer en la apertura y cuando escuchaba a Alicia de Alba, esta extraordinaria maestra, que todos hemos subrayado tanto, yo recordaba el párrafo que casi me lo sé de memoria del libro de currículum de Alicia de Alba sobre lo que es un proyecto en términos curriculares, y Adriana, nuestra maestra de las maestras, que sigue insistiendo en alargar la mirada, en imaginar que nombra a Gesualdo, que nos lleva y nos trae por la historia, y la historia no como una retórica, sino la historia como una inscripción. Y todo lo que ayer ellas ya situaron para pensar en términos de perspectiva, ¿no? Porque si hay algo que sitúa Adriana Puigros, todo el tiempo es una perspectiva que hoy también estuvo planteada, ¿no? Aquí Valeria nos trae una discusión, una interpelación a la categoría de futuro, y una categoría que nosotros también situamos y que Lica nombra, que es la idea de lo porvenir, del porvenir y de otros futuros posibles. No hay manera de nombrar a las infancias si no las pensamos en un tiempo histórico más largo, y diría Derrida, pensando aquellos que ya no están, pero sobre todo aquellos que aún no han llegado. Así que primero agradecer, enorme placer que estén Miguel, Ale, Silvi Rebagliati, Eli, tantas compañeras, Marisa de Lanús, bueno, no podría nombrar porque no veo quienes están en el YouTube, pero sé que aquí hay un entramado, un tejido de sostén, nos diría Fernando Ulloa, que nos permite respirar cada día. Así que agradecer a la CETERA y saber que todavía hay algo que también quiero situar. El otro día compartí con la Universidad Popular de Barrios de Pie, estuve con Sonia Leso, 2 horas con Sonia, no puedo creer. Dijimos, bueno, aquí estamos con un tiempo conversando con las organizaciones sociales, la cuestión de la educación pública y o la educación popular, debate que nos debemos, que no es la educación pública en antagonismo con la educación popular. Estuvimos conversando y Sonia decía, vamos a volver a ocupar las calles. Y yo creo que estamos en un momento donde todavía no hemos ocupado las calles, y la derecha, quienes concentran el poder, quienes conforman un bloque hegemónico que horadan toda política de cuidado de precios en nuestro país, pero no solo en nuestro país, que degradan la tierra, la desertifican, que tienen cosechas con récords históricos de ganancias, pero retienen los dólares de las exportaciones, quienes son dueños de los medios, la banca, que concentran en 4 grupos de poder los monopolios de los alimentos, que despojan de sus tierras a las comunidades originarias. Acá está Silvi Rebagliati, luchadora incansable
por los derechos de la infancia en la Patagonia, como ha sido el caso Mapucho, pero también de las comunidades COM, que las despojan a bala y a represión con nuestros gobiernos democráticos, se presentan hoy en nuestro país y en los países de América Latina como los abanderados de la República, de una república que es la máscara de sus intereses concentrados y de las sociedades profundamente desiguales. Yo creo que tenemos que saber, a la hora de hablar, de nombrar la infancia y las infancias en contextos de desigualdad y en contrapunto de igualdad, que vivimos tiempos complejos y opacos, donde hay una opacidad de estos procesos que no nos tiene que impedir poder contar con esta caja de herramientas que hoy este panel tiene una densidad que yo no me voy a detener, pero que desde Valeria, que comenzó, ofreció con estas 3 ejes o cuestiones que desagregó una densidad conceptual que precisamos muchísimo para poder disputar sociedades más justas, efectivamente democráticas, y no democráticas y punitivas, y efectivamente y radicalmente igualitarias, que distribuyan no solo bienes materiales y simbólicos, sino que también reconozcan diferencias, disidencias, derechos de minorías y mayorías, pero que conjuguen el derecho al pan con los derechos culturales, a la memoria, a la identidad, al territorio, tan solo por nombrar parte de ellos. Es decir, que me parece que la cuestión de la infancia, así como la nombró Sandra Carli en uno de sus libros, pero que Sandra nos abrió para muchísimos hipótesis que todavía hoy pensamos hace ya muchísimo tiempo, la cuestión de la infancia en América Latina se ubica para mí hoy frente a una barrera imprescindible de desarmar, de deconstruir, pero de atravesar, que es la barrera entre la desigualdad y la igualdad. Es este punto principal que me parece que requiere que en todos los espacios que podamos, con familias, con madres, con educadoras comunitarias, en las universidades, en las veredas, en las unidades básicas, en todo donde sea posible, necesitamos poner a conversar en pensamiento, como dice Rita Segato, la necesidad de conversar en pensamiento para poder discutir cómo atravesaremos esta barrera, porque no hay democracia si nosotros se sigue sosteniendo gobiernos democráticos, pero que se siga reproduciendo la desigualdad que en nuestro país tiene en su expresión niveles de pobreza extrema en la infancia, que estamos arriba, un 50%, pero no solo en la infancia, pero que tenemos un problema que es la naturalización de esos procesos que atraviesen sin lugar a los niños y a las niñas. Incluiré también, ustedes saben o comparto, que estoy hoy con una responsabilidad pública de la cual no me desdigo ni, por supuesto, me desresponsabilizo. Entonces allí tendremos muchas preguntas, pero hay una clave que es cómo pensar la educación de la infancia a las infancias que nos permita efectivamente ingresar en lo que Rancière nombra como el país de la igualdad. En esa línea, discutir y poner en tensión el pensamiento de Paulo Freire y cruzarlo con el pensamiento de Rancière es pensar, como lo planteó Lica y lo desarrolló con mucha virtuosidad, en esta pedagogía de las preguntas. Me parece que estamos en un momento que necesitamos, todos aquellos que creemos que tenemos muchas respuestas, discutir los inicios, discutir los primordios en clave emancipatoria, como también situó Vale, que no quiero detenerme en mis notas, pero tomé mucha nota para decir, pareciera que nosotros tenemos las respuestas sobre qué hablamos cuando hablamos de emancipación, pero creo que es momento de pensar buenas preguntas. Entonces, sin querer asumir posiciones dogmáticas de maestros y maestras explicadores, ¿de qué manera podemos imaginar una relación educativa en clave emancipatoria desde los bebés en adelante? En el día de ayer, escuchando a Alicia y Adriana, ellas partían de reconocer lo traumático que de este momento en relación a la cuestión de la pandemia. Y también quiero situar lo traumático en relación a la experiencia infantil
de la desigualdad en tiempos de pandemia, pero quiero marcar y advertir y alertar que todavía no nos imaginamos los efectos post-pandémicos. ¿Qué quiero decir? Que en este sentido tenemos que estar con una escucha muy fina a lo que ha sucedido en relación a las niñeces en este tiempo de pandemia, en relación a lo que tenemos por venir. Y aquí quiero diferenciarme de los organismos internacionales, o los supranacionales, como los querramos llamar, que somos hablados por ellos. Yo vengo discutiendo con aquellos organismos que hablan en nombre de la infancia y que dicen, por ejemplo, que las infancias han estado confinadas en la pandemia. Discuto esta posición. Las infancias populares no han estado confinadas durante la pandemia porque no tienen ni espacio físico para el confinamiento. Y allí se ha producido una experiencia que nosotros venimos relevándola desde nuestro trabajo, una experiencia que hay que conocer en detalle, contextualizarla y reconocer sus luminosidades, como dice el escritor uruguayo Lebrero, para no clausurar lo que los niños y niñas han producido en tantos sujetos políticos, en tantos sujetos históricos, en tantos sujetos populares y culturales. ¿Qué quiero decir? Cuando los organismos hacen encuestas y con eso resumen, con 2.000 o 3.000 encuestas, una posición de confinamiento infantil, de allí viene un paquete de políticas que endeuda a los gobiernos, etcétera, etcétera, esas definiciones no dan cuenta de las relaciones intergeneracionales que se produjeron en el tiempo de pandemia y de las prácticas populares que se pusieron en acto en las barriadas, donde relaciones con los abuelos, con las abuelas, situaciones lúdicas de transmisión intergeneracional, de experiencias y de transmisión de legados y de herencias en las cocinas, entre los cacharros y la supervivencia, entre los juegos que nosotras mismas guardamos y atesoramos, abuelas en pasillos en asentamientos, en villas, jugando a las rayuelas, pasaje de recetas de cocinas, entre hermanos, experiencias entre hermanos, niños de primaria y de secundaria, que le enseñaban a los niños de 5 años a escribir, una cantidad, un laboratorio pedagógico que todavía no hemos escrito. Todavía los maestros y las maestras no hemos escrito lo que ha acontecido en la pandemia en una interrelación con los grupos familiares. Quiero plantear el lugar protagónico que han tenido las escuelas, las familias y las comunidades en la crianza y en la educación en el tiempo de pandemia, y no podemos regalar al discurso de las derechas que las escuelas han estado cerradas, que no ha habido presencialidad, y que sea la derecha con sus enunciados quien se embandere en la educación pública cuando la ha arrasado, la ha destruido, la ha devastado y la ha quitado todo el presupuesto y ha ejecutado el presupuesto y ha desplazado el presupuesto a otras cajas, que bueno, yo ahora no me voy a pasar a detallar, y además está Miguel, que tiene muchos mejores datos que los que yo tengo. Lo que quiero decir que hay un glosario pedagógico y político que tenemos que afinar, y que los niños y las niñas han sido protagónicos en las políticas de cuidado y en las políticas de enseñanza. Nosotros tenemos un archivo de las voces infantiles, de los niños y niñas hablando con sus maestras, cuando las maestras estaban tristes, diciéndole: señorita, no te pongas triste que yo estoy jugando, que recibí lo que me enviaste. Al pensar un maestro y un niño en diálogo, en una relación, en esa tríada, una tríada que la podemos ubicar en Herbart, en el siglo XIX, en un vínculo pedagógico tan trabajado por la pedagogía social, por nombrar solo una mirada pedagógica de tantas secuencias que podríamos nombrar, tenemos que poner en acto que la escuela no es un edificio, la escuela es mucho más, la podemos pensar como escolé, la tenemos que sacar de los muros, y eso que hemos logrado en pandemia
tiene que persistir. La escuela tiene que perforar los muros de los edificios escolares. Hoy tenemos que recuperar y entramar los espacios infantiles por fuera, en nuestro caso, de nuestros jardines. Tenemos que entramar por las plazas de todo nuestro país tienen que ser dignos lugares de la infancia donde Freire podría visitarnos, podría llegar y podría encontrar allí, en esos árboles que él nombra, donde su padre y su madre fueron sus primeros alfabetizadores. Necesitamos recuperar lo que Chiqui nombra, el derecho a la penumbra. Necesitamos recuperar que la saturación del capitalismo que les propone a los niños modificar celulares, pertenecer a la comunidad de Carrefour, de Telefónica, festejar cumpleaños de grupos económicos y de monopolios, recuperar el pan. En México, en el Museo de Artes Populares, hay salones dedicados solos al pan. Sin embargo, nuestras mujeres de sectores populares que amasan el pan no está dentro de los saberes que se transmiten en las escuelas públicas de nuestro sistema educativo. ¿Cuántos saberes populares hemos intentado durante la pandemia recuperar a partir de la participación de las familias y hoy no podemos volver a negar cuando la pandemia nos obligó a vincularnos con las familias desde otros lugares? Lo que quiero decir es que necesitamos bordar memorias largos. Hoy y ayer salió nuevamente lo del juicio en relación al genocidio de la masacre Napalpí. Quiero tomar hoy a la mañana temprano, lo leía en el diario, el testimonio de Rosa, que fue en 2018 tomado por el historiador Juan Chico, que también lo perdimos, del Chaco, y ella decía en la masacre de 1924, y ella recordaba en su lengua y en español los hechos ocurridos. Y ella decía, yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo cuando la reducción, mi abuelo cazaba cualquier bichito para rebuscarse. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá, y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso, y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban, disparemos, disparemos. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes. Fue mucho el sufrimiento. Continuando con su relato, Rosa refirió, nosotros disparamos en el monte porque queríamos vivir. Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos. Mi mamá me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen estas cosas. ¿Cómo uno no va a sentir la familia? Mi abuelo se llamó Francisco Grillo y mi mamá Antonia Grillo. Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla. Y quiero detenerme. Vale habló de la memoria, Adrián habló ayer también de las cuestiones de la memoria, y me parece que es necesario hilvanar las cuestiones sobre las memorias de la infancia, vuelvo a nombrar a Sandra, y reconocer los tiempos infantiles en experiencias más largas. Hoy en la Biblioteca Nacional hay una muestra que se llama Hijos Poéticas de la Memoria. Tuve oportunidad de ir un momentito estos días y es notable encontrar allí instalaciones de juguetes de más de 50 hijos e hijas de desaparecidos, de sus elaboraciones o escrituras, de sus fotografías, de la elaboración de una genealogía. Y uno allí vuelve a preguntar qué es la infancia, qué es un niño, qué es una niña, y esa necesidad de inscribirse en una serie histórica filiatoria más larga. Ayer Alicia de Alba hablaba de la inscripción en este momento, en el siglo XXI, y la cuestión que situó hoy Vale respecto del futuro. Adriana también planteaba de cómo el neoliberalismo, y en relación a los temas de las tecnologías planteadas hoy,
y del analfabetismo tecnológico, se insta, y esto nos está aconteciendo hoy mismo, a separar a las familias populares de los procesos de enseñanza y aprendizaje de sus niños y niñas en los barrios más desheredados. Es entonces que me parece que atender los efectos que genera la desigualdad a nivel macro, meso y de las micropolíticas nos tiene que ubicar a todos y a todas en otro lugar. No quiero significar que no estemos en lugares significativos, cada uno en sus posiciones de trabajo, de estudio, de producción académica, de posiciones públicas y militantes. Sin embargo, me parece que la deuda con la infancia es de tal magnitud que creo que no alcanza con lo que estamos realizando hasta ahora. Necesitamos tramar más fuerte, en términos de lo que plantea Fernando Ulloa, un tejido de sostén que sea límite, que sea represente un nunca más para América Latina y para Argentina en relación a nombrar desde un acto político a la infancia y las infancias nunca más el nivel de pobreza con los niños y niñas, nunca más las situaciones de falta de derechos que atraviesan, de falta de derechos a la vivienda, a la salud, a las condiciones dignas del hábitat, porque lo que sucede, como lo plantea también Gabriel Kessler, en esta multidimensionalidad de la desigualdad, nosotros encontramos que muchas veces en las escuelas se tensiona la dimensión más igualitaria de la experiencia educativa. Sin embargo, niños y niñas a veces en las barriadas más segregadas atraviesan cordones de basura para llegar hasta nuestras escuelas y salen de las escuelas y los atraviesan de la misma manera. Es decir, que como lo planteó en Rosario hace muchos años, en un hermoso encuentro sobre la justicia donde estuvo Violeta Núñez, necesitamos reponer esta idea de ser valedores de la infancia, defensores de la infancia en cada punto por punto, me decía una escuela popular el otro día, tejer tramas punto por punto, donde las universidades públicas, quienes estamos en posiciones políticas en términos de políticas públicas, los movimientos sociales, los sindicatos, en las barriadas populares, los movimientos sociales, asumamos esta tarea inconmensurable de atravesar la barrera de la desigualdad por la verificación. Esta es la operación, no el enunciado, sino la verificación de la igualdad. Creo que es necesario articular, ponderar las acciones y articular cada una de ellas, desde lo mínimo hasta lo máximo. Lo popular, lo comunitario y lo público requiere establecer fronteras porosas y no falsos dilemas ni falsos antagonismos. No puede haber un antagonismo entre la escuela pública y las prácticas de educación popular de los movimientos sociales. Discutir de qué hablamos cuando hablamos de emancipación requiere mateadas largas, esperemos que ya no por Zoom, y poner en tensión la idea de la emancipación intelectual, del principio de la igualdad de las mentes y la idea potente de la emancipación social. Necesitamos ir a fondo con la perspectiva de género, porque es una categoría que necesitamos decir que hasta los niños y niñas en sus juegos reflejan desde edades muy tempranas dicotomías de género, donde las niñas toman las escobas y los niños son los colectiveros que tienen el afuera. Los niños van al afuera y las niñas quedan en situaciones lúdicas en el adentro de sus hogares. Discutir la ESI con una perspectiva de género radicalizada requiere poner en cuestión las posiciones de las madres, de las mujeres, de esas chaquetas que usan las mujeres que han devenido de los movimientos piqueteros y que hoy están incluso en las cooperativas sosteniendo a los barrios, pero que esas voces tienen que atravesar a la escuela pública y ser enunciadas desde voces trabajadoras.
Las mujeres que trabajan hoy, desde estos potenciar trabajo y desde otras formas de atención, tienen que poder ser enunciadas dentro de las escuelas públicas. Las formas de lo escolar pueden ser tensionadas por lo comunitario, pero lo comunitario también puede ser pensado y discutido en términos de lo público. Hace años que parto de reconocer que las formas de lo escolar que son parte del sistema público, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, podríamos decirlo en Santa Fe y en otros lugares también, tienen raíces comunitarios en la educación infantil. Y en nuestro caso tenemos que asumir que las formas comunitarias son públicas. Discuto con quien sea este falso antagonismo que ha ubicado a las educadoras comunitarias enfrente de las maestras y maestros de la educación infantil. Solo sirve a quienes son nuestros verdaderos enemigos ubicarnos en posiciones antagónicas. Al día de hoy, nada de lo que tenemos en nuestro país, y creo que nada de lo que tenemos en América Latina, alcanza si no es articulado para atender a las infancias latinoamericanas. Todas las posiciones en el campo de la atención educativa de la infancia deben ser articuladas en múltiples formas, con muchos ejemplos, y tenemos que aprender de otros países, de las mejores experiencias de Brasil, que es un laboratorio de experiencias de educación infantil, que el bolsonarismo no ha podido destruir todavía, aprender de Colombia, que también ha tenido, por ejemplo, la experiencia CUNAR, que es una experiencia nocturna de atención de niños, de madres que trabajan de noche, las experiencias peruanas, las experiencias chilenas. Tenemos que imaginar América Latina en clave de infancias latinoamericanas para así ahí poder nombrar el porvenir de nuestros niños y niñas. Para ir cerrando, la democracia, como dice Rancière, es el poder de los incompetentes, de aquellos de los sin parte, de aquellos de los que por Freire no dormía. A mí les tengo que decir algo que seguramente a otros les habrá pasado. Obviamente he tenido que lavarme el cachete miles y millones de veces, pero todavía guardo el beso de Paulo Freire cuando vino a la Argentina, el haberlo abrazado, el haberlo conocido y tener su voz, su temple, su ternura, su esperanza paciente, porque cada pregunta que le hacíamos en esas tantísimas horas que compartió en Buenos Aires, que estuvo 2 o 3 días con nosotros y no lo dejábamos ni un solo minuto, él siempre contestaba con muchísima serenidad, y además contestaba como si su voz se alargase en la historia, como si él mirase un poco más allá, y nos alentaba a la esperanza. Eso me quedó de Paulo Freire. Él nunca se quedaba en el análisis de la imposibilidad. Tampoco creo, y en esto nuevamente traigo a Rancière, no es la imposibilidad el opuesto antagónico a lo posible, no es la imposibilidad la respuesta a la necesidad. Lo posible es la apertura a caminos de búsqueda de otras alternativas. ¿Cómo pensar la democracia con nuestras infancias? La idea de Adriana de seguir pensando y ahondando la tarea me permite imaginar en clave intergeneracional las memorias populares. Me permite imaginar la sensibilidad pública y popular de las mujeres de sectores populares que marchan con sus hijos por sus reivindicaciones. Me permite imaginar a una relación dialógica con la infancia, abierta, pública, donde los niños tienen voz. Los niños de la zona del Cauca, en Colombia, no se los considera tábulas rasas, se los considera que llegan cuando nacen con la sabiduría del agua, con la sabiduría de los árboles, con la sabiduría de la naturaleza. Esa mirada no occidental de los pueblos originarios, que en Colombia son más de 80, en Brasil también una enorme cantidad, tiene que permear nuestra lógica blanca y occidental. Necesitamos ser permeados por las raíces de América Latina.
las raíces afro, de los niños afrodescendientes que están en nuestra piel, que están en nuestros modos de mirar. Somos un enorme continente que clama, somos un enorme continente que el imperio insiste en dominar, pero que nosotros tenemos el privilegio de cuestionar, que las infancias son un enigma, son la continuidad, pero la posibilidad de la discontinuidad de la humanidad, y que en función de ello, y de sabernos educadores de niños y niñas, podemos prometerles que no desistiremos, que no nos permitiremos doblegar, que no haremos del pesimismo nuestra tarea. Por el contrario, que cuando el niño quiere bajar la luna y pregunta por qué no baja, pensaremos si no será posible en el día de mañana, cuando abramos nuestras aulas, bajarles la luna para ofrecerles el poema que requieren en nombre de la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Patri. Qué importante y necesario es escucharte y escucharlas. Muchas gracias por estar en esta mesa. Ya vamos cerrando y queremos cerrar de una manera muy especial y a modo de evolución a las tres, y a todos los compañeros que están en esta mesa, que es un video de maestros y maestras de nuestro país que homenajean a sus compañeros en el Día del Maestro con una canción de Jorge Fandelmore que se llama Sueñero. Así que Ceci, nuestra cumpa Dagmer, que está operando y haciendo que esto sea posible, cuando vos quieras, ponelo. Y mientras tanto les cuento que en el chat hay un montón de mensajes, igual que en YouTube, de agradecimiento y de los contentos y hermosas que estuvo esta mesa. Así que nuevamente muchas gracias, y ahí empieza el video y ya terminamos. Muchas gracias a todos y a todas. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres en la vigilia, candela de los ojos. No sé qué puede ser si una curva del tiempo O un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre. Y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra y otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido. desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar y
vez hallé cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ella. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero, sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duerme y dame calma. Sí, ahí dice. Bueno, qué belleza, ¿eh? Hermoso, compa, muy emocionante. Sí, sí. Estamos cerrando todas las mesas al mismo tiempo, casi, en cada mesa hay muchísimos compañeros, más de 10.000 que han estuvimos desparramados en cada una de las aulas de esta escuela imaginaria en la que hubiésemos hecho este congreso presencial. Pero bueno, aquí estamos y la verdad que les queremos agradecer desde CETERA este tiempo, este espacio, este compromiso y tomar el desafío siempre de seguir pensando la educación y no responder la pregunta, como decíamos hoy, pero sí tenerla siempre ahí presente, qué docencia para estos tiempos que vienen, ¿no? Y este aporte va a ser muy valioso. Decirles que esto queda, todo esto está subido en un portal, todas estas charlas, conferencias, quedan, es como un material que nos queda en la organización, en ese portal para volver a verlos y a vernos permanentemente, cada vez que tengamos ganas de recordar esto que está pasando, ¿no? Así que les queremos agradecer todo este tiempo, toda esta posibilidad de hacernos reflexionar, pensar y emocionarnos también con todo lo que hemos vivido. Así que muchísimas gracias a todos, Patri, a Ale, a Lika, a Valeria, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras que están acá y los que están en el YouTube también. Bueno, así que muchísimas gracias. Y muchas gracias a vos, Miguel, que esto es posible por tu obstinada pasión y convencimiento de que este es como dice la Patri, un cuenco de militantes que aloja y vos sos uno de ellos. Gracias a vos, Miguel. No, hermosa la figura del cuenco. No, más obstinación que pasión, pero lo del cuenco... Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, che, una alegría verlas y verlos. Un gustazo. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto.